Proverbios 24:16 dice: 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. La grande pregunta que me hago cuando escucho este texto bíblico o leo este texto bíblico es: ¿quién es el justo para Jesús? Porque desde la perspectiva bíblica, el Salmo nos dice que no hay justo ni aun uno, ni hay quien haga el bien. Y cuando vamos al libro de Romanos, Romanos nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Es que inclusive el profeta Isaías nos dice que nuestra propia justicia se convierte en trapo de inmundicia. Y los trapos de inmundicia en el tiempo del profeta Isaías eran las toallas higiénicas que utilizaban las mujeres cuando tenían el periodo. Ahora te pregunto a ti, ¿por qué entonces el texto dice 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse? Es simple, es que el justo no es aquel que nunca cayó. El justo no es aquel que nunca pecó. El justo para Jesús no es aquel que nunca se equivocó. El justo no es aquel que nunca cometió un error. El justo desde la perspectiva bíblica es aquel que a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados, vuelve a los brazos de Jesús arrepentido para que cada vez que tenga tropiezo pueda levantarse en el nombre de Jesús. Para ti, querido cristiano, para ti, querido amigo, para ti, querido hermano, para usted, que se siente muchas veces frustrado con su vida espiritual, que ya no tienes ganas de seguir, que ya no quieres continuar, que te sientes desalentado, que te sientes desanimado, que muchas veces ni siquiera te provoca orar, porque piensas dentro de tu cabeza: ¿cómo Dios puede escuchar a un pecador? Recuerda esta promesa bíblica: 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en su propio mal. Y el texto bíblico usa dos términos: los justos y los impíos. Quiero empezar por definir la palabra justo. El justo es aquel que ha recibido la justicia imputada de Cristo, es decir, la vestimenta de Jesús, que se ha dejado alcanzar por Jesús y que ha dejado que Jesús perdone sus pecados, perdone su falta, aceptando la muerte de Jesús en el Calvario, aceptando a Jesús como el único que te puede perdonar, como el único que te puede limpiar, como el único que también te puede cambiar, porque la gracia no solamente perdona, sino que restaura, cambia y transforma para siempre. Pero ahora viene la expresión: mas los impíos caen en el mal. Y caer en el mal significa muchas veces persistir en el pecado. ¿Y quién persiste en el pecado? Persiste en el pecado aquel que, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no lo hace. Se considera impío aquella persona que, conociendo la luz y sabiendo cómo andar por los caminos de rectitud y de salvación, decide no aceptar el perdón de Jesús. ¿Cuál es la invitación en este día para ti? Aprendamos a aceptar el perdón divino. Aprendamos a depender más y más de la sangre de Jesús para salvarnos. Aprendamos a destruir la autosuficiencia. Aprendamos a destruir el orgullo. Aprendamos a entender que nosotros no tendremos éxito en la vida espiritual si no es por la gracia de Cristo Jesús. El otro día yo estaba terminando mis prácticas ministeriales en una ciudad y un muchacho ocupando un cargo de iglesia me dice así: ¿converso con usted o converso con el pastor distrital de mi iglesia? Le dije: ¿cómo así? Háblame. Él me dice: estoy pensando renunciar a mi cargo. ¿Por qué? Porque si la junta de iglesia supiese mi vida, supiese mis pecados, supiese lo que soy yo debo de estar defraternizado en la iglesia, es decir, ni siquiera puedo ser cristiano, porque he caído muchas veces. Y le hice una pregunta: ¿y alguna vez, antes de luchar por tus fuerzas, te has dado el trabajo, te has dado la tarea de decirle a Jesús que ya tú no puedes más, que te sientes solo, que ya no tienes ganas de seguir, que te sientes quebrado, que has fracasado muchas veces? Es más, antes de irte a la universidad tú te pones a hablar con Jesús y hablas con Jesús. Y él me respondió así: no lo había pensado así. Creo que allí está el problema. Y el problema mío, dice él, es tan serio que yo me siento culpable por mi pecado. Y entonces, al sentirme culpable por mi pecado, la pregunta es: ¿cómo voy a ir a Jesús?
Y aquí viene el punto culminante de la importancia de entender y aceptar la justicia de Cristo. Tú no vas a Jesús para que Jesús te acepte como un limpio que eres y puro y santo y te abrace. Tú vas a Jesús como eres, pecador, engañador, mentiroso, blasfemo, egoísta, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de vacíos existenciales que no puedes suplir, que no puedes llenar, con una vida tal vez aparentemente, abstractamente bien, delante a veces de tu familia, delante de los hijos, delante de la esposa, delante del esposo, delante de los jefes, delante de los colegas de trabajo, pero por dentro vacío, quebrado, sin sentido, con un yo que te autodestruye, te domina, te lleva a las corrientes de pecado. Todo eso se lo llevas a Jesús, lo entregas a Jesús, te pones en las manos poderosas de Jesús y Jesús cumple su promesa. Cada vez que te caigas, después que aceptaste a Jesús, cada vez que tu vida se golpee por el peso del pecado y el polvo del pecado en este mundo, cada vez que salgas y te vuelvas a equivocar, entonces te vuelves a entregar a las manos poderosas de Jesús y a la gracia restauradora de Cristo Jesús, y Jesús aparece hasta 70 veces 7, es decir, las veces que te equivoques, para perdonarte. Querido, nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Hay muchos ejemplos. Este es el ejemplo del hijo pródigo. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran que todo pecado que se confiesa en la sangre de Cristo Jesús será perdonado. El único pecado que no tiene perdón es el pecado que no se confiesa, y eso se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Anda en este día. Inicia este día con la certeza, con la convicción y con la seguridad de que si 7 veces caes, que significa las veces que caigas en esta vida, siempre y cuando exista un cielo, y siempre y cuando exista un Jesús, y siempre y cuando usted esté dispuesto a ir a ese Jesús estará dispuesto a perdonarte. Que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo. Si este mensaje te hizo bien, compártelo para que otras personas también puedan conocer de ese Jesús maravilloso. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.